este lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales del momento. No te pierdas en medio del caos, mira la luz dentro de ti. No te pierdas, no cedas el mando, mira la luz dentro de ti. Sí. Cuando vas pasando la enfermedad grave, después te quedas como descolocada. ¿Cómo puedes volver a tu mente, a volver a pensar y a volver, no sé si sería volver a la posición inicial que se quería antes de la enfermedad? Esto que planteas yo lo he vivido totalmente y me imagino que Ignacio y otras personas que estéis aquí, que hayáis vivido enfermedades graves, yo lo explico en mi libro, En el límite, que es todo mi proceso de enfermedad hasta estar prácticamente muerto durante muchos días. Cuando yo salí de la enfermedad, durante semanas y meses, porque estuve como en coma, y a Luisa, mi mujer, le dijeron que me quedaban 4 horas de vida, etc. Cuando yo salí de la enfermedad durante semanas, me quedé como en un estado de nirvana, la verdad. Era un estado maravilloso. Nada me conflictuaba, nada me alteraba, estaba siempre en un equilibrio total. Había recuperado como ese testigo observador del que hoy hablábamos. Y me sentía muy bien. Pero sí efectivamente era consciente constantemente de que había toda esa corriente de la psicología antigua y la corriente de la psicología moderna. Cuando uno pasa por un gran cataclismo de este tipo, luego se crea esta dualidad. Por un lado, la psicología antigua quiere volver a tomar el poder como un dictador que hubiera sido desplazado y quiere recuperar el poder, pero por otro lado, la nueva psicología se resiste a ello porque es una oportunidad de oro para ser diferente, para tener más humildad y más compasión. Cuando yo recuperé la conciencia, dije que lo que había realmente aprendido era humildad y que lo único importante era el cariño y la compasión. Luego, el yo antiguo, los viejos patrones te empiezan otra vez a ganar terreno. Y ahí uno es donde debe resistirse a eso, porque se nos ha dado una oportunidad de obtener otro tipo de visión de la vida, pero es una lucha muy difícil, porque ahí se da uno cuenta de la resaca del inconsciente, lo que llamamos en el yoga sanskaras, cómo se nos quieren volver a imponer. Y entonces yo muchas veces incluso miro la foto que yo pedí que se me hicieran, que había adelgazado 20 y tantos kilos y estaba hecho una calamidad, y miro la foto porque no quiero olvidarme de aquello, porque quiero haber tenido esa oportunidad de cambiar, de que eso te ayude a cambiar. Pero es cierto, como tú dices, que al principio uno se encuentra en un terreno del medio, porque yo lo decía, ni era el de antes, ni todavía era el nuevo, y estás ahí, pero eso poco a poco va fraguando, eso poco a poco tú lo puedes ir reorientando y canalizando, pero el peor drama es volver a ser la que eras, si se te ha dado esta oportunidad. Yo esa es mi lucha constante. Nunca quiero volver a ser el que era. Quiero ser el que he tenido la oportunidad de que la enfermedad me ha dicho que puedo ser. Entonces ahí hay que trabajar y no hay que llegar a una enfermedad. No sé a qué tipo de enfermedad te refieres tú. A un cáncer. Pues hay que aprovechar. Esto es algo que yo hablaba con mi gran y entrañable amigo Ignacio, que está por aquí, que era lo mismo. El médico le dijo claramente cuando le vio que le quedaban 6 meses de vida, etc. Entonces, lo hemos hablado otras veces, es cierto. Esa vieja psicología es, como decía Jesús, el paño roto, que si le echas remiendo todavía tira más del paño y más rompe.
Pues yo todo lo contrario, yo lo que quiero es no recuperarlo, porque de hecho tú tienes una oportunidad de trabajar mucho el ego, que en todos nosotros se fosiliza, se anquilosa. Todos somos un circuito cerrado. Fijaros lo que os voy a decir. Cuando uno llega a los 15 años de edad, como uno no trabaje a partir de ahí sobre sí mismo, cuando tenga 70 años seguirá siendo igual. Es decir, esas conductas se perpetúan. Solo a través de grandes choques conscientes, de choques adicionales, de crisis, vamos a lograr que esos discos duros se vayan resolviendo. Y no hay que aferrarse a la memoria del que fuiste, tienes que vivir el que eres ahora. Esto es como un cuento que recojo en mis libros de cuentos, cuentos anónimos de la India, en donde un gran comandante estaba luchando en la frontera de India con China y era un hombre feroz, muy valiente, muy intrépido, pero producía grandes matanzas para defender las líneas fronterizas. Pero un día viene un enemigo y le corta la cabeza. Y entonces esa noche se reúne el comandante en jefe sin cabeza con todos sus generales y todos empiezan a llorar, que te has quedado sin cabeza, qué terrible. Y él dice, no, estoy muy alegre de haberme quedado sin cabeza, porque todo lo que había en mí de negativo ahora se va. De momento, recojamos las armas y volvámonos a casa y no quiero volver a saber nunca más de una guerra. Luego él supo reaccionar, se desprendió de la memoria de guerrero feroz y se humanizó. La enfermedad humaniza profundamente. No hay que tener nostalgia de cómo era. Es como soy. Eso es lo que llamaba Buda Satipatthana, vivir el presente aquí, ahora, y sacarle lo mejor que podamos a la enfermedad. Y no hace falta que sea una enfermedad, a cualquier choque fuerte en nuestras vidas. Todos en nuestras vidas tenemos electrochoques. Una relación sentimental después de años que se rompe, un amigo leal que creíamos que era y nos traiciona, la ruina en un negocio, etc. Hay que aprovecharlo como choque adicional para madurar. Si no, uno se queda cristalizado. Y lo más grave de un ser humano es cristalizarse. Hay algo terrible que dijo el creador del conductismo, Skinner. Dijo, si yo ahora pudiera ver la psicología de una persona, 30 años después sabré cómo sigue siendo igual. Lo que Skinner no sabía es que por fortuna hay yoga y otras técnicas para cambiar. Pero si uno no hace nada por cambiar, luego toda crisis es para salir como una crisálida, crisis con alas. Y eso es muy importante, que no te atormentes de cosas del pasado. A ver, más preguntas. Ignacio, que era el fraterno amigo que os decía, que os contaba esta historia, va a decir algo. Levanta, o ven, es que no se te oye, sino. Este es un superviviente, tenedlo en cuenta. Buenas tardes. Quería aprovechar la ocasión para ver si nos podías hablar de los miedos, de los temores y cómo el yoga nos ayuda a luchar contra ellos. Gracias, Ignacio. Miedos, temores. Todos tenemos mucho miedo porque estamos en una conducta autodefensiva. Mientras hay un ego al que nos aferramos mucho, siempre tendremos miedo, un miedo enorme. El ego es la identificación con el cuerpo, la identificación con la personalidad, la identificación con los seres a los que nos apegamos. Cuando hay ego hay apego, cuando hay apego siempre hay miedo, porque si estás muy apegado temes perder, puesto que el sufrimiento es perder lo que nos gusta. A veces no entendemos bien la palabra dukkha, sufrimiento, que utilizaba Buda. Dukkha es insatisfacción, es descontento, es sufrimiento. No quiere decir que no haya placer, es que en cuanto te aferras al placer, temes perderlo. Y eso es lo que provoca el dolor. Temes perder a tu marido, a tu mujer.
Temes perder el puesto de trabajo, temes perder tu estatus o tu prestigio, temes perder el buen concepto que los demás tienen de ti, temes perder este cuerpo, tu pequeño yo. Siempre detrás del miedo está el apego y está el ego. Si pudiéramos superar ego y apego, no tendríamos miedo, lo que se llama nirvana, samadhi, satori, estados especiales de conciencia, es que esas personas ya no viven con aferramiento, ya no viven con odio. Y entonces, mientras este cuerpo funciona, tienen las necesidades que nosotros, pero no tienen esa ansiedad, esa angustia o ese miedo. El miedo es la raíz más profunda en un ser humano. Y hay muchos miedos, y los peores miedos son los miedos del ego. Y la disolución del ego a todos nos aterra. Y también el miedo de opiniones ajenas, y el que me desconsideren, y el que me cambien por otra persona y yo pierda mis privilegios como tal persona, y el que me insulten. Y hay que aprender, decían los antiguos sabios, a ser como un muerto ante el halago y ante el insulto. Y hay que trabajar el ego, porque el ego es, repito, el manantial de todos los miedos. Una persona con el ego controlado tiene menos miedos, puede tener miedos biológicos, como los tiene un animal cuando le llevan al matadero, pero por lo menos no están los miedos aprendidos de la memoria y los miedos psicológicos y los miedos por avanzar situaciones de futuro ingratas o desagradables. Ahí hay un gran trabajo que hacer. El miedo nos contrae. Y otra cosa muy importante a lo que pregunta Ignacio, ¿sabéis por qué todos tenemos mucho miedo? Porque queremos que todo esté seguro. Esa es la causa del miedo. ¿Veis? Otro mecanismo de la mente misterioso. Tanto más quiero estar seguro, tanto más miedo tengo. A mayor demanda de seguridad, más miedo. Porque en el foro interno uno sabe que nada es seguro. Nada es seguro, si ni siquiera es seguro que vayamos a vivir mañana o llegar esta noche a casa. Nada es seguro, pero el ego quiere controlarlo todo, que todo sea seguro, y entonces viene el miedo. Más pido seguridad, más miedo tengo. Si pudiera hacer el ejercicio de intrepidez, de no pedir seguridad, infinidad de miedos se disiparían. Esto se llama en el yoga la sabiduría de la inseguridad. Desarrollar un tipo especial de sabiduría para asumir y aceptar la inseguridad y darnos cuenta de que además la seguridad, la inseguridad no depende de ti. Si tú vas en un avión y estás aterrado porque el avión se va a caer, no depende de ti que se caiga o no. Te aseguro que por eso no se cae. Y otro día vas leyendo un libro encantado en tu vuelo y se cae el avión. Creemos que tenemos poder sobre todo, control. Somos enormes controladores. Es como ese cuento que también recojo en mis libros de cuentos, donde una pulga está cabalgando a lomos de un elefante. Y la pulga piensa a la derecha y da la casualidad que el elefante va a la derecha. Y la pulga se dice, ¿cómo lo domino? Pero luego el elefante estornuda e imaginaros dónde va la pulga. La mente cree que puede controlarlo todo, porque somos grandes controladores, y eso es más y más producción de miedo. Si rindes el ego, el 90% de los miedos desaparecen. A ver, sí. No te oigo. Eso, no hay que controlar las pesadillas. Es como si una herida cerrada en falso, dices, la quiero controlar, no la abro, y el pus te crea una septicemia y te mueres. No. Eso es drenaje del inconsciente. Como has pasado malas situaciones, tu inconsciente afortunadamente no se lo queda y lo está drenando como un pozo negro
que trena. Lo que tienes que hacer es nada más despertarte, tomar un minuto conciencia de esas pesadillas y olvidarlas, pero en el momento sí, para que no vuelvan al inconsciente y no se reengolfen en el inconsciente, toma conciencia, tales pesadillas que también te pueden querer decir cosas. Concretamente, por ejemplo, la muerte de mi madre, y hace más de 5 años, y continuamente en forma de pesadilla. Porque la muerte de una madre, por ejemplo, es una herida larga como un río que nunca cierra. Es un hecho cataclismal en cualquier ser sintiente, y la muerte de una madre deja una erosión tan enorme en lo más sutil de nuestra alma que hasta que eso se limpia se tardan años, o como me decía el doctor Estada cuando murió mi madre de cáncer. El doctor Estada, el día que se estaba muriendo, él era el jefe de respiratorio de la clínica Puerto Hierro, muy amigo, me decía: Ramiro, esta herida nunca se cura, nunca. Y está ahí, pero hay que aprender a vivir con ello. Eso también es otro choque consciente, porque era Gurdjieff, el gran controvertido Gurdjieff, uno de los hombres más confusos y difusos que ha habido, pero que tenía enseñanzas de choque muy fuertes. Y él decía esto, que es duro, pero tenía razón, decía: ¿hasta qué punto estamos todos cristalizados y fosilizados que se muere nuestra madre y seguimos siendo unos puercos? Dando a entender que ni eso nos cambia, ni eso nos humaniza. Pero todos estos hechos de cataclismo en nuestra vida se pueden aprovechar, no para quedarse empantanado en ellos, sino para incorporarlo, crecer, desarrollarse, hacernos más humanos, desarrollar compasión. Es muy importante, igual que tú sufres tanto por tu madre, todos los seres sintientes de este mundo, incluidos los animales, sufren mucho por la muerte de su madre. O cuando separamos a un animal de su mamá, también sufre enormemente, o a un bebé, todos. Entonces eso tiene que desarrollar compasión, lo que se llama visión igualadora, darnos cuenta de que todos sufrimos. Cuando Buda se iluminó, vio de repente en una especie de flash cómo millones y millones de seres nacían y morían, y dijo: el sufrimiento es tan grande que las lágrimas de los seres que sufren llenarían todos los vastos océanos. Pero no hay que venirse abajo, hay que al revés y dejar que trene, y muy bien, que trene, limpia y ya está. Sí, ahora te atiendo, dime. El equilibrado, mira, el equilibrado de chakras, ¿sabes dónde está? ¿Dónde piensas que está el equilibrado de chakras? Aquí. El equilibrado de chakras es la actitud de vida. Si yo soy bondadoso, compasivo y tolerante, ecuánime, si, como dijo aquel místico sufí a sus discípulos, porque soy débil, comprendo vuestra debilidad. Si yo trato de ser más impecable en mi conducta, si yo trato de relacionarme bien conmigo mismo y de los demás, si sigo una ética adecuada que no es la moral convencional, si sigo mi disciplina mental y emocional, si trato de ser un poco de utilidad a las personas que me rodean, ¿hay mayor equilibrio de chakras? Es la actitud, el equilibrio de chakras. En cambio, otra persona que todo el día le están dando energía para el chakra manipura, o el visuddha, o el anahata, o el sahasrara, y bien, y luego su actitud, ¿qué? Sigue siendo ofuscación, avaricia, odio. Transformarse no es solo reequilibrar los chakras, ellos se reequilibran por sí mismos. Existe toda una teoría falsa en este sentido, como lo mismo que el karma. Los chakras se reequilibran. Lo que llamamos kundalini
Es lo que en el cristianismo se llamaría el Espíritu Santo, o la gracia, o la semilla de iluminación. Y decimos, hay que despertar Kundalini. No, pero si lo único despierto es Kundalini. Kundalini es la que nos tiene que despertar a nosotros, es la sabiduría primordial. Ella siempre está despierta. Los que estamos dormidos somos nosotros desde el ego y la falsa personalidad. Entonces, yo personalmente lo respeto, a quien le sirva. No creo que sea tan fácil como llegar y que te reequilibren los chakras o te purguen tu karma o lo que fuera. Esto es como la imantoterapia. Durante años estaba de moda el que te ponían imanes y te quitaban el reuma. Y nunca nadie se ha quitado el reuma a través de la imantoterapia. O sea, hay que tener cuidado en esto, No lo devalúo, no lo desvalorizo. Te doy mi opinión sincera personal. Gracias a ti. A ver. Gracias. Para meditar se necesita algunos pasos previos para entrar en meditación. Se podría empezar con la relajación. Pasa la meditación. Tener una intención para meditar. La intención sí, porque claro, también hay que tener una intención para subir en bicicleta. Te quiero decir con esto que si no hay la intención, igual que se dice, los que somos escritores, cuando la inspiración baje, que te encuentre escribiendo, tiene que haber una intención, sentarte a meditar, hacer eso que se llama en inglés sitting, sentarte. Y después de sentarte, te serenas, recoges tu mente y eliges un ejercicio. El secreto es elegir el ejercicio. No es decir, la meditación viene por sí sola. Eso puede ocurrir después de años de meditar. Pero al principio hay que servirse de un ejercicio. Un ejercicio de interiorización, de atención a la respiración, como os decía, de observación de sensaciones, el que fuere. Puedes hacer 2, 3 ejercicios. Nosotros en la sesión de meditación en clase damos 2, 3, 4 ejercicios en media hora. Para hacerlo más ligero, pero puedes también hacer uno en media hora, Pero tienes que observar los requisitos y tienes que afrontar los obstáculos, dolores corporales, aburrimiento. La gente al principio no medita porque se aburre y, como hablábamos, como siempre queremos estar externalizados, jugando al escondite con nosotros mismos, entonces claro, te pones tú solo y te aburres. Pero hay una anécdota de que un lama tibetano que hizo varias veces el retiro de meditación, que en el Tíbet se llama 3 años, 3 meses y 3 días, dando una conferencia en Londres, alguien se levantó y le dijo: venerable lama, es que me aburro cuando medito. Y el lama dijo: toma, yo también. Y llevaba 40 años, pero claro, su aburrimiento era diferente porque ya no creaba conflicto, lo veía como algo natural. Luego sí, intención, aspiración, motivación y técnica. La meditación es una técnica que luego se convierte en un arte de vida. Hay que llevar la meditación a nuestra vida diaria. Más preguntas, a ver, sí. Gracias a ti. En realidad, el primer libro que yo escribí, fíjate, cuando tenía 16 o 17 años, se llamaba ABC de la filosofía oriental, fue con una editorial de Barcelona. Y sí, hay que ir aprendiendo como el abecedario poco a poco de estos métodos, de estas técnicas, de estas enseñanzas, que a veces además nos chocan. Porque, por ejemplo, Occidente siempre es la externalización, la afirmación del ego, envanecernos, el demostrar algo, el terror al fracaso, el miedo a que no nos consideran. Y en cambio en Oriente es mirar más hacia adentro, el saber que más allá de todas esas apariencias hay algo que es lo que realmente le puede dar un sentido a la vida. Y todo eso es un aprendizaje, efectivamente, que vamos poco a poco adquiriendo y que vamos poco a poco desarrollando, y que lo verdaderamente importante es la práctica. ¿Tú practicas yoga?
Pues eso es lo esencial que haces, Hatha Yoga y meditación un poco. Pues eso es lo importante. Aquí sí que se cumple aquello de que el camino ya es la meta. Cada vez que practicamos, estamos dando un gran paso en la larga marcha de la autorrealización. Y por eso también es muy importante la asiduidad en la práctica. Había un maestro, Kabir, que antes le he citado, era un místico tejedor del siglo XV en Benarés, y él siempre decía a sus discípulos: miradme a mí, soy un esclavo de mi propia intensidad. Hay que aplicar un poco de intensidad en la práctica, porque todos somos muy avaros con la práctica. Yo siempre lo digo en broma en las clases, siempre que hablo de meditación, en coloquios, etc., alguien me pregunta: Ramiro, ¿y si hago 10 minutos de meditación me sirve? Tengo ganas de que alguien me diga: ¿y si hago 3 días de meditación me sirve? Pero así es la meditación. Un día, como nos encontramos a gusto, dices: hoy estoy bien, ¿para qué voy a meditar? Otro día, como estás deprimido, dices: hoy estoy fatal y no medito tampoco. Entonces, un día por otro, hay que ponerse un poco cierta disciplina, ¿sí? A ver, más cuestiones que tengáis. Sí. Ya que has nombrado antes el Kundalini, yo he practicado precisamente ese tipo de yoga. Probé Hatha en una escuela donde daban ambas técnicas y me parecía un poco más gimnástico, porque no me... ¿El Hatha o el Kundalini? No, el Hatha como que me aburría más, me parecía más gimnasia en plan... No, porque sería Hatha como fitness. Este es el problema, es que el Hatha tradicional, auténtico, el que viene de siempre, es el que se trabaja muy conscientemente sobre el cuerpo y las posturas todas se mantienen, todas. Incluso hasta 4 o 5 minutos se pueden mantener para hacer el buen trabajo hacia adentro. Por otro lado, se hace pranayama, se hace relajación, mudras y bandas si uno practica en casa. El Hatha Yoga es muy rico. Ahora, hay que distinguir lo que decía. ¿Por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Porque claro, es como un amigo mío que me invitó a un congreso internacional de yoga en Ecuador, Gustavo Plaza, y que él decía en el congreso, decía: por un lado hay salsa, por otro lado hay yoga, pero lo que no hay es salsa yoga. Entonces, claro, es que se tiende todo a mezclar. Y tú, a lo mejor lo que has hecho es un yoga, lo que hacían allí es yoga fitness o yoga más deportivo, que repito, lo que te vale, vale, que cada uno haga lo que quiera. Si a ti te ha valido la otra forma de yoga, pues practica la otra forma de yoga. No has hablado de ese, a mí sí que... No, ni voy a hablar de ese, te voy a explicar por qué. Porque ese que se dice que es Kundalini Yoga no es Kundalini Yoga, es otro nombre que le han dado. Es como si mira, esto es un poco como aquello de que había un autor brasileño que en el yoga hay 80.000 posturas de yoga. O sea, no hace falta inventar más, ¿verdad? Cuando hay 80.000, yo llevo 50 años, no creo que haya hecho más de 300, bueno, hay 80.000. Voy a vivir mucho para intentar hacerlas. Entonces, este autor se llamaba Caio, que es un nombre portugués o brasileño, Caio. Y entonces inventó una postura, que era Caio Asana. Inventó el Caio Asana, que era simplemente que juntaba las plantas de los pies y ya está, ese era el Caio Asana. Porque es la tendencia que tenemos a inventar cosas, inventar más yogas, inventar más técnicas, inventar más métodos, inventar toda clase de placebos, de analgésicos espirituales, de amuletos, etc. Entonces, si a ti te vale, que es lo que decíamos, tú practícalo, pero eso no es Kundalini Yoga. No hay nadie que dé Kundalini Yoga en Occidente, que yo sepa, nadie. Entonces es que creemos que el Kundalini Yoga es algo especial. No, si es que el Kundalini Yoga son todos los yogas, porque todo lo que te ayude a desarrollar tu energía de iluminación ya es Kundalini. Es lo que hay que entender. Entonces, Buda nunca habló de Kundalini, Mahavira, el fundador del jainismo, tampoco, San Juan de la Cruz tampoco,
pero todos desarrollaron Kundalini, porque Kundalini es la simiente de iluminación. Y fíjate, imagínate cómo estaría la Kundalini de Sócrates, de Pitágoras, de Jesús, de Buda y de estos grandes seres y de Lao Tse. Pero se les da esos nombres, muy bien, ya por lo menos es un distintivo. ¿Cómo? ¿Qué? No, que no, pero ¿por qué? Es que ves, eso es la actitud que nunca hay que tener. Tú te vale, lo elegiste, pero entonces, ¿por qué? Si te ha ido estupendamente, lo que yo te digo es que no es Kundalini Yoga, le han dado ese nombre, como le puedes dar el nombre a una discoteca como la que hay en Marbella o en Madrid de Buda, pero eso no es Buda, eso es una discoteca que llaman Buda. Claro que si Buda levanta la cabeza mañana se muere, ¿no? Pero eso es. Entonces, a ti te vale, cada uno tiene que seguir su criterio, si es que nunca tenemos que hacer lo que nos digan que vale. Voy a citar a Buda de nuevo, que era muy pragmático. Él dijo en un célebre discurso: nunca hagáis nada por lo que diga la moral, ni la tradición, ni las escrituras, ni los sacerdotes, ni los maestros. Cuando algo lo comprobéis por vosotros mismos y os sea de provecho, lo aceptáis, y cuando no, lo descartáis. A ti te ayuda, acéptalo. A tu compañera no, lo descarta. Por eso hay tantas vías, ninguna vía es única. Recuerdo otra historia real. Llega un discípulo al maestro y le dice: maestro, ¿cómo siendo la última realidad una, hay tantas doctrinas y hay tantas vías? Y el maestro le reprende y le dice: no seas necio, muchas más debería haber, porque cada persona tiene que ser su propia doctrina y su propia vía. Y lo que tenemos que ir a la postre es a crear nuestra propia vía, a servir a nuestro maestro interior, a nuestro gurú. Por eso yo a veces cuando llego a ciertos sitios escandalizo, porque empiezo diciendo: me confieso incrédulo, descreído, iconoclasta, ácrata y un largo etcétera, porque lo que quiero es experimentar, ser como un científico que experimenta en sí mismo. Si no, al final nos dejamos llevar por ideas, por conceptos. ¿Qué importa la palabra? A lo mejor en lugar de Kundalini le podían haber llamado de otra forma. ¿A ti te sirve? Es con lo que debes seguir. La otra clase no era Hatha Yoga. A nivel de trabajo sobre el cuerpo, el Hatha Yoga es tan bueno que, perdonadme que os lo diga, la frase no es mía, es de un amigo que tiene una editorial de Vedanta que se llama Trompa de Elefante, y alumno mío hace muchos años, y él siempre dice: Ramiro, el Hatha Yoga es tan bueno que lo han debido traer los extraterrestres, porque es... Ahora, ¿qué sucede? Que lo estereotipamos, que lo parcelamos, que hay una tendencia en Occidente a reducirlo todo hasta lo esperpéntico y lo grotesco. El Hatha Yoga es impresionante lo que te ofrece, pero es que la gente cree y dice: posturas de yoga, ya está. No, posturas de yoga, actitudes, alimentación, fuentes de energía, mudras. ¿Quién ha oído hablar de los mudras? Los bandhas, los kriyas, todo eso es Hatha Yoga, es un yoga completísimo. Utiliza el cuerpo para llegar a la mente y al espíritu, el verdadero Hatha Yoga. Entonces lo ideal es que también, si quieres informarte de lo que es el Hatha Yoga, es conveniente que leas un buen libro de Hatha Yoga. Y entonces verás que es impresionante lo que hay ahí soterrado. A ver, más preguntas. Uy, no te oigo, eleva la voz. ¿Puedes hablar un poco del yoga de los sueños? Mira, el yoga de los sueños. Esto es un poco como cuando la gente me dice: ¿puedes hablar de la reencarnación? Y le digo: pero si ni siquiera sé qué es esta vida, ¿para qué me voy a meter en otras? Si ni siquiera hemos perfeccionado el yoga de los no sueños, el de lo que llamamos realidad, que esto tampoco es una realidad, esto es más virtual que nada, ¿cómo meternos ahora al yoga de los sueños? El yoga de los sueños lo que pretende es que
como hablaba aquella señora, que ella tiene pesadillas. El yoga de los sueños es que trabajas para, cuando sueñas, ser consciente de que sueñas. Y luego, cuando despiertas, ser consciente de que esto está hecho de la misma materia que los sueños. Y entonces vas viendo la vida como un sueño que ya no te implica tanto en el sentido de miedo y de apego. El yoga de los sueños es que despiertas como una lucecita observadora que es capaz de ver tus sueños, incluso si son sueños nocivos los desarticulas. Por ejemplo, si tú vas a pegar a una persona en un sueño, no te meten en la cárcel, desde luego, pero la pegas, ¿eh? Ahí está una parte mala de ti pegando a esa persona. Cuando tú dominas ese yoga de los sueños, lo ves y tratas de no seguir con ese sueño o de ver que es negativo. Es muy largo el yoga de los sueños, es impresionar el inconsciente positivamente, un largo etcétera. Pero lo que sucede es que hasta llegar a ese yoga de los sueños tenemos mucho que perfeccionar los otros yogas, karma yoga, hatha yoga, etcétera, ¿sabes? Que no quiere decir que no trabajes en él. Si encuentras la vía de trabajar así en tu inconsciente, porque los yogis también trabajan mucho en el estado de duerme-vela. Ese momento en el que nos vamos a dormir, pero antes de dormirnos estamos muy cerca del inconsciente y es muy importante para dejar afirmaciones positivas en el inconsciente. Nunca debe uno dormirse con malos sentimientos, porque eso lo metes al inconsciente. Hay que dormirse con buenos sentimientos. Más preguntas, a ver. Sí. ¿Un libro? ¿Mío o de otro autor? No, es que claro, es que esto siempre te pone en una tesitura, porque es eso que cuento de aquel que va caminando, lo contaba hace nada, la semana pasada en Nerja, en un foro de este tipo, aquel escritor que va caminando y se encuentra con un amigo y durante 3 horas le empieza a hablar sobre sí mismo y dice, bueno, basta ya hemos hablado bastante de mí. Ahora hablemos de ti. ¿Has leído mi último libro? Te ponen una tesitura, esto. Un libro muy bueno de Hatha Yoga. Dificilísimo de encontrar, pero tantea en Amazon. Y ya si no lo encuentras, vete al mío directamente. Tantea en Amazon. El camino práctico del yoga de Deos Bernard. Fabuloso, porque ya que hablábamos de experiencia, es su experiencia directa, es fijaros como un diario. Él se fue al norte de la India, Rishikesh, y durante todo el día estaba haciendo, pero Hatha Yoga a fondo. Ahí te das cuenta lo que es el Hatha Yoga, respiración, relajación, etc. Si lo puedes encontrar, trata de buscarlo. Incluso hay personas que lo han encontrado, yo creo, no hay que recomendar esto, pero descargado, pero que sea por una buena labor, y búscalo porque merece la pena. Si se encuentra, y si no, en Amazon, en Iberlibro. Al principio este libro se llamaba El cielo está en nosotros, y luego se ha cambiado el título y se llama El camino práctico del yoga. Y ahora voy a decir un libro para los que quieran darse cuenta de lo que es el yoga, que cuando digo que llevo 50 o 60 años y nunca he llegado a sus fronteras, es que es cierto, no exagero. Hay un libro de difícil lectura, pero que da la idea de lo que es el yoga, de cómo tristemente a veces se simplifica hasta lo grotesco. Este libro se llama Yoga Inmortalidad. Eso es que hay otro parecido que es Refugio Esperanza, Yoga e Inmortalidad, de Mircea Eliade. Está en la editorial Kairos, que es una editorial de Barcelona, y ahí te das cuenta de que el yoga es un cuerpo de enseñanzas verdaderamente apabullante y abrumador. A ver. ¿Usted da clases a un curso de verano? Voy a decir, aprovechando que dices esto, voy a decir que gracias a la colaboración de una magistral persona en estos temas, que es Liliana Riesco, que está aquí, que ella lleva mi Facebook,
y que ahí ella, porque lo hace fabulosamente, Liliana, es la realidad. Ella lleva un Facebook que, según mi amigo Jesús Fonseca, que es periodista de La Razón, dice que es el mejor Facebook que ha habido nunca. El mérito no es mío, yo me limito a mandar trabajo, ella lo va colocando, etcétera. Ahí tenemos clases de yoga mental, hemos colgado 40 y tantas o 40. Ahora llevamos 7 clases de yoga físico, que es con la participación de Luisa y luego otra profesora que se llama Silvia. Luego hay todo tipo ahí de artículos, de conferencias, de vídeos, un largo etcétera. Si no tienes otra ocasión, métete ahí, porque las clases de yoga físico son de 1 hora y entonces las puedes hacer perfectamente como si estuvieras con un profesor. Para entrar en este Facebook, yo no tengo Facebook, está en la paradoja, es el Facebook de Liliana, puesto a mi servicio. Yo no tengo Facebook ni sé nada de redes, pero se puede entrar directa y abiertamente poniendo en Google Facebook de Ramiro A. La A es importante, calle. Porque aquí ponen A, porque en algunos libros yo firmo como Ramiro A. Calle, en otros como Ramiro Calle. Cualquier persona puede chequear este Facebook, que tiene un carácter eminentemente práctico. A. Calle. Con que pongas en Google, no hace falta tener Facebook, sino que cualquier persona en abierto puede entrar. Esto es lo que tenemos en redes por un lado. Por otro lado, también en Google poner blog de Ramiro Calle en Espacio Humano. Es donde más vertemos constantemente información, incluso estos actos, no sé si luego nos lo darán, tendrán la generosidad, ojalá, y nos lo pasan. Estos actos también los vamos luego colgando en el Facebook. Vamos a hacer 3 últimas preguntas porque a las 6 me dijeron que tenemos que dejarlo. Así que a ver. La web es... bueno, y luego tengo una web personal. Esto voy a daros los 3. Salen muchos más sitios, pero los 3 esenciales para que chequéis. El Facebook. Poner en Google Facebook de Ramiro A. Calle. El blog. Poner en Google blog de Ramiro Calle en Espacio Humano. Y luego mi web personal, que tenemos hace muchos años, que es www.ramirocalle.com. Pero donde más información hay con mucho es en el Facebook, porque es constante, que lo estamos renovando constantemente. Y además podéis dejar todo tipo de comentarios que, aunque yo directamente no los leo, al no tener Facebook, siempre los escriba, los envía a Liliana, yo la contesto a ella y ella los vuelve a contestar. Gracias. A ver, 3 preguntas más, por favor. Primera. Hola, buenas tardes. Gracias a ti por venir. En Viaje al fondo de mí mismo, que son mis memorias, el libro que ha leído tu amigo, lo que explico es todo mi itinerario espiritual desde niño a lo largo de la senda del yoga, del zen, del tantra y otras sendas. Y todos mis desvelos y venturas y desventuras y desfallecimientos, todos esos espacios comunes de todo aventurero del espíritu o buscador de la última realidad. Y no hablo de la música, no porque la música no se pueda incorporar. Indudablemente hay un yoga que se llama Nada Yoga, y que el mejor Nada Yogi que hay, le entrevisté, dile a tu amigo, para mi libro La sabiduría de los grandes yogis. Se llama Nada Brahmananda, y él utilizaba toda la música para ir más allá de la mente ordinaria. Luego, en ese sentido, bhajans, kirtan, determinados himnos sagrados, música ayuda. Yo ahí no hago específicamente referencia a ello, pero en otros libros indudablemente sí. Pero lo que no soy partidario, fíjate, es de la música durante la meditación, nunca. O sea, soy partidario de utilizar la música como meditación
para oír música. Pero no que cuando hacemos meditación haya un trasfondo de música, no. En la relajación o incluso en la ejecución de los asanas, quien lo prefiera, sí. Pero como la meditación es un afrontamiento directo con tus sensaciones, emociones, etc., es mejor que no haya ninguna dispersión. Incluso, fijaros, cuando me piden hacer meditación al aire libre, no quiero, porque se distrae uno, se dispersa. Está muy bien, es muy grato, yo mismo me pongo en una playa o en una cumbre, pero para interiorizarse a fondo ni siquiera debe haber elementos hermosos de la naturaleza que nos distraigan. Dime. ¿Él cuál tiene? ¿Y tú cuál tienes? Indudablemente ha ido a preguntarle al peor. Te quiero decir, me declaro descreído, iconoclasta, ácrata, antigurú. Los gurús me dan alergia, totalmente, los gurús de masas. ¿Sabes por qué? Porque menosprecian a los demás. Porque si yo llego aquí y me siento y te digo, soy tu gurú, y estoy cometiendo el acto inexcusable de narcisismo, de creer que yo te enseño y tú no me enseñas, que es lo que hacen los gurús, eso es insultar a tu ser interior. Yo tengo que llegar aquí y decir, le doy la bienvenida a tu ser interior, que es idéntico a mi ser interior. Tú me enseñas y yo te enseño, porque quien más me enseña diariamente es mi gato Emil. Luego es quien más me enseña, él es mi gurú, y un taoísta puede ser tu gurú, etc. Todo es ese papel del gurú de masas, pontificando, salvador de almas, llenando sus arcas, afirmando su ego rascacielos, que nunca les basta. 10.000 discípulos hay que tener 20.000 y 20.000 hay que tener 30.000. La flor no se mueve de su lugar para que venga la abeja a libar en ella. La flor está como estaba Ramakrishna, Ramana Maharshi, y no necesitan hacer giras mundiales con un marketing y una parafernalia impresionante. Ellos están. Si tú quieres vas y si no, no. Hay una anécdota. Cuando halló Baba Sivananda, este sadhu de Benares, que como os decía murió hace 2 años, un amigo mío le dijo, ¿te vienes a Occidente que te invitamos? Él dijo, qué chiste, qué buen chiste. Y allí estuvo siempre en Benares. El que quería iba y se sentaba a su lado y nunca daba enseñanzas impositivas ni doctrinarias. Ahora, volvemos a lo mismo. Es lo que te sirva. Gurús hay para todos los gustos. Si tú eres toxicómano, encontrarás un gurú que te diga, lo mejor es consumir heroína. Si tú eres un libertino total, encontrarás un gurú que te diga lo mejor es hacer orgías. Si tú eres un santurrón, encontrarás un gurú que te diga 24 horas repitiendo Namah Shivaya. Hay gurús para todos los estilos, de acuerdo también a los que aspiran a ellos. Aquí hay que volver a lo mismo. Cada uno utiliza su discernimiento. Si ese gurú te sirve, fenomenal. Pero el gurú muchas veces es un traidor, porque no es impecable, porque no es honesto, porque hace un show absolutamente de todo y porque tienen ese ego compulsivo de más. Entonces para eso hazte banquero, no te hagas gurú. Decía Ramakrishna, los gurús son muy peligrosos porque son, lo decía, lobos vestidos de oveja. Decía Ramakrishna y Vivekananda, cuidado con los gurús porque te quieren sacar de tu cárcel para meterte en la de ellos. Para eso quédate en la tuya, que ya la conoces. Ahora, no quiere decir que no haya gurús auténticos. La palabra gurú quiere decir el que quita la oscuridad de la mente. Si uno encuentra una persona que te quita la oscuridad de la mente, ve y bésale los pies y quédate con él. El mismo Krishnamurti, que era el mayor antigurú que ha habido, dijo, si yo supiera que en un lado ahora mismo del planeta está Buda,
iría corriendo a sentarme a sus pies. Luego ahí cada uno tiene que discernir. Pero claro, es que hasta los indios se ríen de nosotros porque dicen que primero pagamos y luego abrimos los ojos. Es mejor abrir primero los ojos y luego pagar. Entonces, claro, ahí hay también. ¿Y por qué además esa necesidad de confiar toda mi vida a otra persona? Es que es curioso, cuando lo que tenemos que hacer es ser los soberanos de nosotros mismos. ¿Por qué si el yoga te dice no crees dependencias, vas luego creando dependencias con todos los gurús que se van presentando? Eso también hay que cuestionárselo. Pero has preguntado a alguien que no debías, ¿eh? Gracias. A ver, dos, sí. ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? Para mí el sentido de la vida, cuando encuentre el no sentido, encontrar el sentido. La vida es un misterio a veces pavoroso y ahí empieza el ego a funcionar. Quiere descubrir también lo que es la vida y nos pasamos toda la vida queriendo saber lo que es la vida en lugar de viviéndola. Como dijo Jean Massouy, un gran pensador francés fabuloso, su libro Caminante es único, y dijo, a los 40 años, cuando cumplió 40 años, dijo, y ahora he descubierto que me he pasado 40 años pensando en lugar de viviendo, y cambió sus actitudes. Quiero decirte con esto que lucubrar sobre el por qué, el para qué, el cómo, son cuestiones que todos los buscadores nos planteamos, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir más lejos. Es la parábola del dardo envenenado. Un hombre recibe una flecha envenenada y cuando alguien va a ayudarle a quitársela, el hombre dice, no me la saques todavía. ¿De dónde viene esta flecha? ¿Del norte, el sur, el este o el oeste? ¿Me la ha disparado un noble o un plebeyo? ¿Es de madera o es de hierro? Antes de contestar a todas estas preguntas, este hombre moriría. Lo que urge es sacarse la flecha, lo que urge es que hay sufrimiento en la mente, que nos generamos sufrimiento a nosotros y a los demás, que este planeta, como dice un adagio, sin el ser humano sería un paraíso, que tenemos que cambiar actitudes, formas de ser. Eso es lo que urge. Y después me pongo a pensar si la vida tiene o no algún sentido, pero lo tenga o no, como tengo que vivirla, voy a vivirla con bondad, plenitud y un largo etcétera. Si no, incurrimos en aquello de este personaje del Islam que se utiliza para historias muy vivaces, que es Mullah Nasruddin, que está Mullah Nasruddin en la taberna y le preguntan por su mujer y él dice, no ha podido venir porque mi mujer tiene que atender a mi madre, a su suegra que está paralítica, y tiene que atender a su madre que tiene reuma galopante y tiene que cuidar a los niños y darles la lección y tiene que limpiar la casa y hacer las camas y tenemos un perro y también tiene que atenderlo. Y ya todos los de la taberna le dicen, bueno, Mulá, ¿y tú qué haces? Y él dice, yo hago lo más importante, todos los días pensar si Dios existe o no. Pues eso, perderte en eso. Bueno, muchas gracias, ya nos echan, gracias por todo, gracias, muchas gracias. Al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales